Hola, buenos días tengan todos. Mi nombre es Alvin García, soy físico médico en Delec Científica y en el día de hoy voy a estar moderando este encuentro. Les damos la bienvenida al webinar Radiocirugía en tumores con movimiento, que es parte del ciclo de presentaciones que denominamos We Do. Hablamos de lo que hacemos, radioterapia de precisión. Antes de comenzar, y mientras esperamos a los participantes que aún continúan conectándose, me gustaría comentarles algunos detalles logísticos. El chat estará habilitado para que los comentarios le lleguen directamente al anfitrión, para no generar ningún tipo de distracción durante realizamos la presentación. Si tienen consultas o algún problema con la plataforma, pueden escribir en el chat, donde estarán atentos para ayudarlos en cualquier momento durante el transcurso de la reunión. Por otro lado, lo invitamos a que escriban sus preguntas para nuestro especialista en el chat, las cuales abordaremos al finalizar la presentación. Por último, para quienes requieran una constancia de participación una constancia de participación en el evento, en el chat compartiremos un link en donde pueden acceder, van a poder llenar sus datos y le vamos a estar enviando la constancia durante el transcurso de la próxima semana. En Delec somos una empresa consultora especializada en la innovación tecnológica aplicada a la medicina. Contamos con 6 divisiones, una de ellas es la división de radioterapia, a la cual pertenezco. En la división de radioterapia tenemos la tarea de desarrollar proyectos a medida, características y según los objetivos específicos de cada cliente. Representamos a varias diversas empresas reconocidas a nivel mundial, entre las cuales se encuentra Accurate Incorporated. Accurate es fabricante de los sistemas Tomotherapy y Radixact, los cuales son los únicos sistemas disponibles en el mercado capaces de realizar radioterapia de forma helicoidal, y también es fabricante del sistema CyberKnife, el cual es el único sistema que puede realizar radiocirugía robótica. En la actualidad contamos con 2 equipos completamente operativos en nuestra región, un Tomotherapy HDA, el cual se encuentra instalado en el Centro Oncológico Sunchales en la provincia de Santa Fe, que fue instalado en el año 2019, y contamos también con un Radixact
que está instalado en el Hospital de Clínicas en La Paz, en Bolivia, que fue instalado durante el año 2020. Próximamente se instalará otro RADISAC, otro sistema RADISAC que estará en la provincia de Corrientes, en la República Argentina, y también se instalará un CyberKnife que estará ubicado dentro del centro de protonterapia que se estará por inaugurar en la ciudad de Buenos Aires, que próximamente se inaugurará en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, viendo que cada vez somos más las personas que estamos conectadas, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Para este encuentro convocamos a la doctora Ana Botero. La doctora Ana Botero, quien es radiooncóloga acreditada ante la Junta de Especialidades Médicas, quien se unió al Miami Cancer Institute, parte del Baptist Health South Florida. La doctora Botero se especializa en el tratamiento de cánceres de cerebro, cabeza y cuello, pulmón, digestivos, de mama, ginecológicos, de próstata y de tiroides, así como de enfermedades oligometastásicas. Cabe destacar que la doctora Botero se incorporó al Miami Cancer Institute procedente del Memorial Healthcare System, donde se desempeñó como médico especialista en el Departamento de Oncología Radioterápica del Memorial Cancer Institute. La doctora Botero, nuestra speaker del día de hoy, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense de Pulmón de Broward. Asimismo, está afiliada a varias sociedades científicas como son la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la Sociedad Estadounidense de Radiología Terapéutica y Oncología, la Sociedad Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, la Sociedad Estadounidense de Braquiradioterapia y la Asociación Estadounidense de la Tiroides. También es destacable mencionar que es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Radiocirugía. Ahora, sin más preámbulos, pues demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Botero. Doctora, ¿tiene la palabra? ¿Me oyes? Sí, sí, le escucho perfectamente, doctor. Ok. Voy a intentar ya compartir la pantalla. Dame un segundito. ¿No están viendo la pantalla todavía? No, no estamos viendo. Ok. Un segundo. ¿Ya sí la ven o no? Ahora sí, doctor. Sí. Okay. Bueno. Okay. Muchas gracias por la invitación. Esta charla que quiero dar, obviamente es dirigida principalmente a estereotáctica y estereotáctica con radiación robótica, con CyberKnife. Y básicamente lo que quiero compartir con todos los que están en este momento en la presentación es la experiencia propia que he tenido de estar trabajando ya con CyberKnife hace más de 15 años. Yo trabajé inicialmente en Washington University en St. Louis, Missouri, luego aquí en el sur de la Florida con el Memorial Hospital y recientemente con el hospital de Baptist. El Hospital Baptist tiene varias sedes, es un hospital muy grande, pero la sede principal está en Kendall, en lo que llaman el Miami Cancer Institute, donde está el centro principal. Y quiero hacer énfasis en eso no porque quiera hacer publicidad, ni mucho menos, sino porque es un cambio grande de cuando yo estuve trabajando muchos años en el Memorial Hospital, donde realmente eran 4 máquinas de
aceleradores lineares y un CyberKnife, donde tuve la experiencia de crecer utilizando el CyberKnife y ver los beneficios del CyberKnife con la radiación estereotáctica. Y en este momento, después de que empecé a trabajar con el Baptist Hospital, que tiene, pues como pueden ver en esta slide, tiene 8 máquinas de terapia de radiación, incluyendo el CyberKnife, Gamma Knife, True Beams, Tomotherapy o Radisac, 3 gantries de protones, braquiterapia, etcétera. Es un centro enorme. Entonces, obviamente que ya el CyberKnife no es la única máquina que tenemos para dar radiación estereotáctica. Y obviamente que ya en este momento, pues, he podido llegar a comparar realmente cuánto son los beneficios del CyberKnife comparado con las otras máquinas que hacen radiación estereotáctica. Esta es en general una data del departamento de nosotros. Aproximadamente ahora con lo del COVID en los últimos tiempos hemos estado más entre los 160 y 180 tratamientos por día. Es un tratamiento comprensivo, totalmente lo que uno diga, básicamente se tiene. Como les explicaba, hay de todos tipos de máquina, desde el Radisac, el CyberKnife, True Beams, el MR-Linac, el Gamma Knife y los 3 gantries de protones. Esta es la distribución de las máquinas. Este es el footprint del departamento, la parte de los protones, la parte de los True Beams y del ViewRay. Obviamente, inicialmente el CyberKnife lleva mucho más tiempo en el departamento, pero cuando se agregó la máquina de Radisac, hemos estado trabajando realmente con la tomoterapia por muchísimos años, pero el Radisac empezamos ya se hizo el upgrade en el 2016 y las máquinas de volts de protones en el 18. Muy, muy importante mencionar también que es un trabajo completamente en equipo. Obviamente en este momento por el COVID también hay más limitaciones, pero todavía nos reunimos virtualmente absolutamente todos, físicos, physician assistant, enfermeras, absolutamente todos. Hay grupos multidisciplinarios, obviamente, de tumor boards para definir tratamientos para los pacientes, pero todas las mañanas y al mediodía se discuten no solamente contornos y también planes de tratamiento, sino que también se hace caso por caso, evaluación de caso por caso, y se hace un triaje de qué tipo de tratamiento, en qué máquina le conviene más al paciente tratarse. Entonces, esta filmina probablemente algunos de ustedes ya la hayan visto, pero me parece importante repetirla porque realmente esto es el proceso por el cual pasamos todos los días con todos los pacientes, por decir algún paciente de cáncer de pulmón de estadio temprano. Evaluamos realmente si la lesión se puede seguir o no se puede seguir, si tienen fiduciales o no se puede tener fiduciales. Obviamente hay pacientes que tienen un riesgo alto de ponerle fiduciales porque son oxígeno dependientes o porque son un riesgo de quedar, si se le pone el fiducial y se hace un neumotórax, si el paciente puede quedar en una máquina de ventilador o si el paciente se niega o si no tenemos un grupo de interventional radiologists que esté realmente, que esté disponible para poner los fiduciales, si realmente el target está en la vía de los brazos, por ejemplo, porque los brazos o miembros superiores en el CyberKnife generalmente van a los lados de los costados del cuerpo, cuánto se mueve la lesión, si estamos teniendo una CT scan para la simulación que es un 4D o no es un 4D, cuánto se mueve la lesión, si está encima del diafragma o no está encima del diafragma, si está en la mitad, si es una lesión ultracentral o no. Todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene capacidad para hacer, si no se puede hacer el tracking con CyberKnife, si tiene capacidad de hacer deep breath holding technique, si tolera la compresión. Y quiero hacer énfasis en todo esto porque específicamente cuando uno evalúa los casos, el True Beam y el MR-Linac, el confort del paciente o la capacidad del paciente para tolerar el breath holding technique o para tolerar, por ejemplo, las compresiones con los cinturones,
o por ejemplo en el MR-Linac, si el paciente es claustrofóbico o no, o si tiene algún tipo de metal, algún tipo de port o algo que lo prevenga de estar en el MR-Linac. Todas estas cosas son las que tenemos que estar evaluando entonces antes de decidir realmente para dónde va el paciente. Si realmente la respuesta es que sí, se escogen los planes en los cuales se van a correr y tenemos la capacidad de correr planes comparativos, y los planes comparativos después se escoge realmente en cuanto a la cobertura del tumor, en cuanto a la distribución, la homogeneidad y los órganos a riesgos, cuál es realmente el mejor plan para ese paciente, no solamente desde el punto de vista de plan de tratamiento, sino para ese paciente específicamente, si el tiempo de tratamiento es largo y el plan es muy complejo, si tolera al paciente estar acostado o no, y como les decía, si es claustrofóbico o no es claustrofóbico. Corremos planes de comparativos, eventualmente cogemos 2 o 3 y vemos realmente también si el seguro lo paga o no lo paga, pero realmente este es el proceso por el cual pasamos, escogemos prácticamente sin mirar cuál es la máquina, cuál es el mejor plan y qué es lo mejor para ese paciente. Este es el CyberKnife que tenemos en el departamento. Esta es una ilustración para los que no trabajan con el CyberKnife, y me imagino que ya prácticamente todo el mundo ha conocido los clips, por lo menos del CyberKnife. No voy a presentar ningún clip de CyberKnife en este momento. Valga la pena decir que no tengo ninguna relación directa con la compañía, ni con Varian, ni con Accuray, ni con el ViewRay, con absolutamente ninguna. Simplemente es mi experiencia la que estoy compartiendo. Para los que no trabajan con el CyberKnife o no han trabajado con el CyberKnife, este es el acelerador lineal, este es el robot, los conos fijos, el Iris está pues obviamente en el gantry y los multileaf están en el gantry. En este momento el CyberKnife, el último modelo, no solamente tiene monitor units hasta creo que son 1000, lo que anteriormente eran 800, que retrasaba también un poco el tratamiento, el tiempo de tratamiento, pero ya es muchísimo más rápido. Y esta es la tabla de posición del paciente, los rayos X, las fuentes de rayos X para tomar los ortogonales. Pros y cons en la manera general, porque aquí pudiéramos gastarnos, me pudiera gastar todo el tiempo hablando de los pros y los cons, pero uno de los mayores pros del CyberKnife, definitivamente que no lo tiene prácticamente casi que ninguna otra máquina, es seguir las imágenes dentro de la misma fracción. En este momento, dentro de la tecnología que nosotros tenemos, también lo hace el MR-Linac o el de ViewRay. Pero obviamente no todo el mundo tiene capacidad de, de tener una MR-Linac para tratamiento. El CyberKnife definitivamente esa es una de las ventajas grandísimas, sobre todo para tumores que están en movimiento. La precisión y realmente de darle al target, de darle a la parte que estamos queriendo tratar, es por menos del milímetro. La posibilidad de no tener que dar márgenes o unas márgenes muy pequeñas es otra gran ventaja, porque realmente no estamos aumentando de tamaño el target. Para cerebro muchos no dan margen, generalmente nosotros damos 1 milímetro para lesiones de cerebro, para espina damos generalmente 2 milímetros y para pulmón damos entre 3 a 5 milímetros. Para el tracking, obviamente poder seguir la respiración es una cosa increíble, porque realmente elimina totalmente los ITV que tenemos con otras máquinas que no son robóticas. Por dar un ejemplo, si tenemos una lesión de 2, 3, 4 centímetros, luego normalmente en las otras máquinas tenemos que hacer en base al CT scan, tenemos que hacer el contorno del GTV en cada una de las fases, luego aumentarle, ver que esté dentro de cada una de las fases de la simulación, y de ahí ya tenemos que poner el margen, sea de 3 o 5 milímetros, si estamos hablando de pulmón, para construir del ETV, después de que lo pasamos por todas las fases de la respiración, de las 10 fases.
tenemos que aumentarle los 5 milímetros para el CTV, luego otros 5 milímetros para el TTV. Si tenemos una lesión que apenas mide 1 centímetro o 2 centímetros, no significa un gran cambio en la función pulmonar o en los órganos a riesgo del paciente. Pero cuando estamos hablando del CyberKnife, que eliminamos completamente el ITV porque sigue el target durante la respiración, puede hacer una gran diferencia, no solamente en pacientes que son extremos de oxígeno dependientes y que los estamos tratando ni siquiera con fiducial, sino haciendo el tracking con el CyberKnife de la densidad de la lesión, sino también que estamos eliminando el ITV para esos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones ya borderline o que ya tienen unas lesiones que son de 4 centímetros. Cuando aumentamos esto tridimensionalmente, el PTV realmente es una cosa que se aumenta notoriamente. Lo mismo cuando estamos tratando oligometastatitis, tenemos que tener en cuenta que los pacientes no solamente van a venir con 1 o 2 lesiones, sino que eventualmente ahora estamos viendo pacientes que sobreviven 2 o 3 años y que por esta razón tenemos que tener cuidado de bregar a proteger lo que más se pueda la función respiratoria del pulmón y de cualquier otra parte del cuerpo. Esto es simplemente por un ejemplo. Como tenemos campos que son no coplanares, realmente esto nos permite de una manera muy natural hacer lo que es una SBRT, porque tenemos una caída de la dosis, un gradiente de la caída de la dosis realmente grande y rápido, no solamente para hacer un plan conformal, sino también para respetar los órganos a riesgo. Esto nos permite entonces hacer mejor escalar dosis, sobre todo cuando hay beneficio. Por ejemplo, ahora todas las discusiones que hay acerca de escalar dosis, por ejemplo, en cáncer de páncreas, preoperatorio definitivo o paliativo, o para cualquier tipo de, por ejemplo, de retratamiento, llámese head and neck, llámese cerebro. Entonces esto nos permite realmente hacer algo muy semejante a lo que estamos buscando tipo Gamma Knife. Nos permite también, hablando del Gamma Knife, nos permite hacer fraccionamiento, aunque ahora realmente el Gamma Knife también tiene la máscara para hacer, que permite fraccionar. Sin embargo, el CyberKnife tiene una máscara que no es claustrofóbica, es una máscara que es abierta, por lo cual realmente es otra cosa más que agrega al confort del paciente. Y hablando del confort del paciente, obviamente estamos hablando que el paciente se acuesta en la máquina, que realmente no tiene ninguna body fix como tiene el TrueBeam, no tiene ningún cinturón de compresión como lo tiene el TrueBeam en los protones o como lo tiene el MR-Linac, no tiene claustrofobia, es un campo abierto. La máquina rota, el robot rota alrededor de cualquier ángulo de dirección hasta más de 200 campos de tratamiento, por lo cual realmente la conformalidad y la homogeneidad de la plan de tratamiento es excelente. Si pudiéramos mencionar, para hacer de una manera equilibrada, ¿cuáles serían los cons que le dicen al CyberKnife? Realmente dicen que el tratamiento es muchísimo más largo que las otras que no son robóticas, que los tratamientos pueden durar entre 20 a 45 minutos si son de cerebro, o 20 a 40 minutos si son de pulmón, o 30 o hasta 1 hora si son de spine. Sin embargo, cuando a mí me hablan de eso, yo pregunto cuál es la complejidad del caso y si realmente la persona o el radiooncólogo y el grupo que está buscando comprar una máquina está buscando para un centro donde no hay ningún tipo de complejidad de casos, que básicamente es para tratar los casos más sencillos, casi que paliativos o casos tempranos. Yo diría sí, puede que realmente el CyberKnife es una máquina que tiene alta complejidad, que puede tratar pacientes de alta complejidad y que le permite, cuando hay un grupo de radiooncólogos donde ya estamos viendo que la estereotáctica no es solamente para retratamientos o casos raros, sino que realmente la estereotáctica ya se implementó como estándar de tratamiento para muchos tipos de cáncer, por ejemplo, estadios tempranos de pulmón, para cáncer de próstata. Estamos moviéndonos totalmente de los tratamientos que eran de 6 a 7 semanas. Definitivamente ya hay
evidencia del nivel 1 y nivel 2, donde vemos que estadios tempranos de pulmón se pueden tratar con SBRT, tempranos o incluso de grupos intermedios de próstata. Definitivamente en cerebro estamos hablando de que el whole brain radiation o la radiación oleocraniana ya es prácticamente un crimen darle a un paciente una radiación oleocraniana, porque sabemos que esos pacientes pueden responder, sobre todo si están recién diagnosticados, pueden responder por años a tratamientos nuevos que hay de inmunoterapia o de target therapy. O sea que la complejidad del caso hace una diferencia gigantesca. Si estamos hablando de que queremos comprar una máquina o tener una máquina donde nos permita dar un tratamiento regular y un tratamiento de alta complejidad, yo diría que esto del tiempo es un mito, porque yo puedo dar un tratamiento rápido a un paciente que sea anciano, que no tolere mucho estar en la mesa de tratamiento por más de 20 o 30 minutos, o porque tenga COPD. Yo puedo dar un tratamiento si realmente libero un poco las restricciones del plan de tratamiento, lo puedo dar fácilmente, solo que la complejidad del plan no va a ser exactamente el mismo, pero lo puedo también hacer. Si miramos que no tiene campos posteriores, realmente es muy raro el caso donde esto afecte la calidad del plan de tratamiento. Ahora hay licencia especial para tratar pacientes en prone position, especialmente todos esos tumores que son retroperitoneales, o específicamente los de spine, los de espina dorsal, donde habría que, en lugar de darle 2 milímetros de margen, habría que darle unos 3 milímetros de margen, simplemente porque se movería un poquito con la respiración. Pero definitivamente el hecho de ser robótica y ser no coplanar nos permite hacer cualquier tipo de plan de tratamiento sin comprometer la calidad con esos 20 grados que tiene a nivel posterior. Y cuando hablamos, por último, de que los brazos interfieren con el plan de tratamiento, generalmente nosotros hacemos una estructura de avoidance, de evitar los brazos. Generalmente no hay ningún problema con esto. Si el tratamiento lo permite, por la localización del target, le permitimos al paciente poner los altos en el pecho. O sea que realmente no diría que hay realmente un con definitivo, a no ser de que sea que no se necesite tener esterotáctica. Lo que me llamaría mucho la atención en este momento, que realmente un departamento de radiación dijera que no tiene un beneficio de tener esterotáctica. ¿Qué tipo de tratamientos hacemos? Prácticamente desde el cerebro hasta los pies. Es basado básicamente en las opciones que tenemos de tracking. Para cerebro y para parte alta de cuello tenemos el 6D Skull. Para la espina dorsal tenemos el X-Site Spine. Para cualquier tipo de tumor que sea que se mueva, que tenga movimiento, pues si tenemos la capacidad de poner fiduciales, sería lo ideal. Obviamente, como sabemos, no todo el mundo tiene un departamento de Interventional Radiology para poner fiduciales en pulmón o en otros órganos abdominales o pélvicos. Sin embargo, por ejemplo, los de próstata los ponemos nosotros. Para casos en donde no se puede poner fiduciales porque el paciente no acepte, o porque el riesgo de poner un fiducial es alto, porque el paciente es oxígeno dependiente, como mencioné, cosa que el riesgo de neumotórax es muy bajo, es más o menos un 10% en general, y de tener un chest tube, o sea, un neumotórax pequeño que se resuelve en 24 horas. O sea que el riesgo no es tan alto. Chest tube es muy, muy, muy bajo el riesgo de que eso suceda, y se resuelve también. Pero se puede hacer el seguimiento de tumores de pulmón, lo que se llama el Lung o el LOT, donde realmente se sigue la densidad de la masa, y son muy pocos los tumores realmente que no sean densos suficiente para hacerles el tracking, o que no sean bien definidos, o que por algún motivo, cuando se trata de captarlos, la parte ortogonal, con las X-rays, se oscurezca porque está para espinal, y en una de las cámaras no se vea porque son X-rays que son oblicuos. Pero aún con una sola cámara,
con que una sola cámara lo siga, podemos hacer el tratamiento. O sea que realmente el seguimiento del tumor se puede hacer con o sin fiduciales, específicamente con esternón, sacro y escápula. Perdón. ¿Me están oyendo? Sí, doctora, la estamos escuchando. Se perdió algo acá. En un segundito a ver si lo logro volver a abrir. Ajá. Ok, esto es simplemente para mostrarles, ilustrarles generalmente. La gran mayoría de los pacientes, eso depende mucho de cada departamento, pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, y es por la competencia que hay, por decir algo, en próstata, nosotros somos afiliados a Memorial Sloan Kettering Center, Cancer Center, y obviamente todos los casos de próstata se siguen por el protocolo de 40 en 5, y la gran mayoría se están tratando con... la gran mayoría no, pero una gran mayoría se están tratando con protones en este momento. Entonces, competir con protones con MR-Linac, que son máquinas de muy, muy alta tecnología, es difícil porque muchas veces hay protocolos del departamento que hacen que se dicten estas distribuciones de los tumores, pero podemos ver que realmente, prácticamente como les mencionaba, uno puede tratar cualquier parte del cuerpo con la estereotáctica, con el CyberKnife. Simplemente de cosas muy, muy sencillas, de lesiones sencillas, de 1, 2, 3, 4 lesiones, se pueden tratar con fracciones únicas o se puede incluso fraccionar. Como decía, la máscara del CyberKnife es supremamente confortable. Nosotros tenemos directivas de tratamiento para una fracción, para 3 fracciones. Esto es simplemente para mostrarles un ejemplo, los targets objectives, o sea, para prácticamente determinar cuál es la dosis, la cobertura que queremos, la selectividad, el gradiente index, cuáles son los órganos de restricción, si el brainstem, las vías ópticas, el cerebro, la espina dorsal, la médula, la cóclea, y los tenemos, o sea, por CC, o los tenemos también por porcentaje, y acá está la definición del target ya establecido, y en base a qué protocolos, o sea, cómo hacemos para determinar el GTV, cuánto es el PTV, etcétera. Entonces, básicamente voy a mostrarles algunos de los tratamientos que hemos hecho, que se han hecho, que yo he participado no solamente de Baptist, sino también en los últimos años en Memorial, y voy a simplemente a mostrar los casos porque entrar en el detalle, en algunos de ellos voy a entrar un poquito en detalle del tratamiento, pero no puedo, quiero hacer más o menos es como mostrarles unos ejemplos de lo que se trata. Entonces, por ejemplo, esto es un acoustic neuroma, vemos la conformalidad del target, respetamos completamente la cóclea contralateral. Este paciente ya había tenido tratamiento anterior, estoy pregando a acordarme, no, perdón, no tenía tratamiento anterior, estaba fijándome acá, estos son los rayos de donde el tratamiento está, por donde el tratamiento está entrando. La parte de los rayos rojos es lo que estamos protegiendo, que son los ojos, o sea que básicamente se le dice al robot no entre por la parte, y uno lo puede ver, uno lo puede analizar, sobre todo cuando estamos hablando, ahora les voy a mostrar unos ejemplos en tórax o en abdomen, cuando no podemos ir a través de los brazos, uno puede dirigir estos rayos y poner como se dice, áreas de avoidance o para evitarse. Trigeminal neuralgia, muy discutido, muchos dicen que si no es con Gamma Knife no se puede tratar, pero para mostrarles lo bonito de un tratamiento de trigeminal neuralgia con el CyberKnife, hemos hecho incluso retratamientos moviendo el target un poco más anterior. Generalmente hay que contornear siquiera entre 40 a 70 CCs para poder hacer un target, porque como el gamma es simplemente poner un punto nomás,
obviamente buscar el punto de dosis máxima para que no vaya a estar en el brainstem. Este es un paciente que tuvo una anaplástica astrocytoma, que ya se había resecado, se había tenido cirugía, tuvo IMRT con Timodar, había sido en el 2018, tuvo una recurrencia del tumor y el CyberKnife lo trató y se hizo lo que se llama pintando la dosis y se hicieron las estructuras del hipocampus para hacer como una especie de avoidance, para evitar que la parte neurocognitiva del paciente, no solamente la parte del nervio óptico y del ojo, sino que también los hipocampos no sufrieran por el retratamiento. El plan de tratamiento en estos pacientes, en este paciente fue en 5 fracciones. Estas son las directivas de tratamiento que se da. Como les mencionaba, se hace la definición del GTV, si hay un CTV o PTV, en referencia a cuál a qué estamos siguiendo en cuanto a referencia, los órganos a riesgo, supremamente importante para el CyberKnife porque en eso es que los físicos hacen la planeación, teniendo en cuenta cuál es lo que queremos dirigir al target y cuáles son los órganos donde queremos restringir la dosis. Estos son la parte de cómo se hace el contorno del avoidance o para evitar la dosis. No solamente al hipocampo, sino también a la parte óptica y cómo realmente el target empieza a delinearse y los órganos a riesgo se ven que realmente empiezan a respetarse. La conformalidad de la dosis, como decía, se hicieron 2 dosis, la de 35 y 20 en 5, lo que llamamos pintando la dosis. Este es un GBM de reirradiación, recurrió después de 12 meses de IMRT con Timodar, se dieron también 35, siguiendo uno de los protocolos de la MSK 18 fase 2, que va con nivolumab en el día 1, 14 y 24, se agrega el SBRT con bevacizumab. Pero para los que no han trabajado con el CyberKnife, acá tenemos no solamente el DVH, la parte de avoidance, la conformalidad de la dosis. Hay una parte en la planeación de tratamiento donde están las estadísticas, los valores de cada uno, o sea, de los valores en cuanto a la dosis, el porcentaje, el volumen, el sistema de planeación y evaluación de precision que cubre no solamente CyberKnife, pero también el RADISAC, es supremamente amigable. Eso, o sea, es supremamente fácil de seguir y de entender. Lesiones metastáticas a cerebro, estas son partes que órganos que se evitan porque esta paciente no era la primera vez que se tenía y la lesión no solamente estaba comprimiendo la parte del brainstem, sino también en otra de las direcciones estaba también muy cerca al tracto óptico y es un retratamiento para mostrarles simplemente cómo realmente los DVH de los órganos que estamos restringiendo realmente tienen una caída de la dosis grande, mientras que el target está con un buen cubrimiento. Retratamientos de GBM, este fue un caso difícil que tuvimos hace varios años ya, en donde el paciente había tenido ya un episodio de GBM, se había resecado, el tumor hizo una recidiva marginal, se trató, tenemos acá la parte del avoidance, de la parte que ya recibió radiación y vemos cómo realmente el target lo cubre perfectamente y cómo realmente el brainstem que está cerca al primer tratamiento y al segundo, cómo realmente se respeta y los otros órganos están completamente respetados. Este es una paciente que tuvo una lesión metastática al hueso esfenoidal de cáncer de próstata, 25 en 5, y simplemente para mostrarles, ilustrarles cómo realmente no solamente queremos una buena cobertura del campo de tratamiento, sino también cómo hacemos estructuras de avoidance. También se hizo otra estructura de avoidance en el ojo derecho, pero también en el izquierdo, y vemos cómo realmente, no voy a entrar en detalle, pero es una tabla donde básicamente uno puede manipular y decide cuánto es el tiempo de tratamiento, cuántos números de Bins quiere, cuántos nodos, cuánto es la dosis máxima, dónde quiere la dosis máxima. Es un tratamiento en conjunto con los físicos.
Pero el plan de tratamiento es muy amigable, como digo, altamente eficiente y da múltiples opciones. Otra lesión metastática cerebro de pulmón. Este paciente tenía 2 lesiones muy pequeñitas, esta es una de ellas, se trataron con una fracción cada uno de 24 y la larga se hizo, nosotros fraccionamos, yo sé que hay radiooncólogos que no creen en el fraccionamiento, sobre todo los que se practican solamente con Gamma Knife, que no tienen sino el framing, no tienen todavía la máscara, pero nosotros fraccionamos generalmente en 3 o en 5 y hacemos incluso lo que se llama un downstage, la lesión es muy grande, hacemos primero 15 grades para un brain mets y luego tratamos 3-4 semanas después otros 15 grades. Este paciente le ha ido supremamente bien, esto es para ilustrar cómo realmente hacemos la parte del avoidance y es bueno correr el plan de tratamiento cuando tenemos varias lesiones, así no se vaya a tratar se puede hacer un plan de tratamiento, por ejemplo, para las 2 lesiones pequeñas y luego tratar y hacer otro plan de tratamiento para la tercera lesión, pero si hacemos todo, si se corre todo, pues podemos poner partes de avoidance también por donde ya entraron campos de radiación a las lesiones anteriores. Esta es una lesión metastática a cerebro. El paciente era claustrofóbico, venía de otro departamento donde habían querido tratarlo con Gamma Knife. El paciente era claustrofóbico y fue una de las razones por las cuales terminó en el departamento de nosotros, de nuevo con una muy, muy buena conformalidad, a pesar de ser una lesión relativamente grande. En cuanto a la localización de los tumores, que si realmente hay un problema de tratarlos, que si obviamente el paciente que está con lesión metastática a cerebelo, que tiene hidrocefalia, pues obviamente ese paciente tiene indicación de como mínimo hacerle una decompresión con un shunt o llevarlo a cirugía para resecarlo, pero hay muchos pacientes que no tienen hidrocefalia, se tratan con esterotáctica, este paciente le fue supremamente bien con ese tratamiento. No estoy presentando en este momento pre y post imágenes de MRI y de PET scan porque básicamente saqué para ilustrarles las posibilidades de lo que el CyberKnife puede hacer y el confort y la facilidad de tratar con la máquina. Tratamiento de clavos. Este fue un paciente que desarrolló lesión metastática en el clavos, era un bone mets. Toda la parte de avoidance, podemos ver acá como realmente incluso el brainstem, que es el azul, y el optic chiasm, como realmente la pituitaria, todo se respeta con un buen cubrimiento del PTV. Otra lesión comprimiendo el brainstem en cerebelo. Muchas veces uno pensaría siempre de que lo mejor de todo para un paciente es realmente el proton therapy y muchas veces se hacen planes de tratamiento para ver cuál de los dos es mejor, unas veces simplemente porque tenemos la curiosidad desde el punto de vista tecnológico, otras veces porque el seguro nos lo pide así. Este paciente, para la sorpresa de todos, esta lesión que estaba prácticamente en la parte de la parte temporal, el CyberKnife dio un plan de tratamiento mejor que el Proton Therapy simplemente por las estructuras críticas que estaban cercano a la parte que queríamos tratar. O sea que no necesariamente el Proton, que es excelente, pero obviamente el costo es grande, y que es excelente para muchos tipos de tratamiento, no necesariamente siempre mejor que el CyberKnife. Para estadios tempranos de pulmón, yo creo que casi todos han visto casos desde lesiones pequeñas periféricas, lesiones medianas, lesiones centrales, lesiones ultracentrales que prácticamente están en el mediastino, haciendo cerca al corazón o al esófago o al bronquio principal. Es importante la localización, no solamente el tamaño, la localización, porque las lesiones que obviamente están encima del diafragma se mueven muchísimo más durante la respiración que las lesiones que están en otra parte, por ejemplo, periféricas o más centrales. Para el robot es importante. Si está encima del diafragma y se mueve bastante, se pueden todavía tratar. Yo de hecho traté, no tengo la imagen en este momento, pero una lesión que prácticamente se le pusieron fiduciales y se confundía la densidad con el hígado. Y todavía recuerdo a esa paciente que nadie la llevaron a la cirugía 2 veces bregándole a reseccar la lesión porque era
era una lesión metastática de mama y llevaba más de 5 años viva, era la única evidencia de enfermedad. Se le pusieron fiduciales, se trató y esa paciente todavía 2, 3 años después, completamente ambulatoria y sin ningún problema. Ni lesión era una lesión cercana a la cava. Venía todavía a darme las gracias por haberle dado el tratamiento, pero la localización, el tamaño, si el paciente tiene COPD, el rango de movimiento, cuando lo vemos en el simulador, que el rango de movimiento es de más de 1.5 centímetros, y anticipamos que con otro tipo de máquina vamos a tener que estar cubriendo todo ese rango de movimiento que no tienen esa máquina, la máquina como la tiene el robot que hace el seguimiento de la lesión o del fiducial dentro de la misma fracción de tratamiento. Con otra máquina terminaríamos haciendo un tratamiento de una lesión casi que el doble del tamaño. Simplemente entonces para ilustrarles en cuanto a la simulación, estas son las directivas de tratamiento, de nuevo, como les mostré en cerebro, estipulamos cuánto es lo que queremos en el GTV, cuánto en el CTV, cuánto en el PTV, cuánto de min, de dosis media, los órganos críticos, lo típico del chest wall, obviamente dependiendo de la localización. El CyberKnife hace un trabajo excelente, excelente, muchísimo mejor que los no robóticos cuando el tumor está pegado a la parrilla costal. Generalmente o damos los 60 en 5 o damos 50 en 5. Y obviamente la toxicidad pulmonar también es muy importante. Este es uno de los ejemplos de lesión en pulmón. Esta paciente tenía 2 lesiones en pulmón y es simplemente para ilustrar lo que yo les decía, esos pacientes no solamente vienen con synchronous disease, de oligometastatic disease, con 2, 3 lesiones al mismo tiempo, sino que estos pacientes que se ponen luego en terapia sistémica con inmunoterapia pueden venir con oligoprogression o con la progresión de la enfermedad única o en varias, y por eso es muy importante tener mucho cuidado con los órganos a riesgo, sobre todo con el pulmón. Lesiones a metástasis espinales, lesiones únicas, seguimos todas las guías de que si la lesión es en el pedículo, que si la lesión es en el cuerpo, seguimos, realmente no tratamos todo el cuerpo vertebral, seguimos el estándar de tratamiento que solamente nos indica que si es la zona 1, la zona 2 o la zona 3 del cuerpo vertebral, pero simplemente para ilustrarles cuando tenemos lesiones que son, generalmente no hacemos más de consecutivos, más de 2, máximo 3, mínima toxicidad en el intestino, algunas veces una sensación de peso en la parte posterior de la espalda, pero cuando tenemos lesiones tan cerca una de otra con un cuerpo vertebral en la mitad que está normal, es mejor correr el plan de tratamiento conjunto para determinar cuál va a ser la dosis en la mitad, en la parte de donde no queremos tratar. Estos son los valores. Este paciente específicamente no toleraba estar en la mesa de tratamiento por más. Cuerpos vertebrales es uno de los que son más complejos por la forma del cuerpo vertebral y es una de las que más critican de que el CyberKnife se demora muchísimo, pero todo depende de la complejidad. Si yo estoy tratando prácticamente una lesión endona, lo que llaman endona, de que es todo el cuerpo vertebral y sacando la espina dorsal de la mitad como si fuera un anillo, o estoy tratando 3/4 del cuerpo vertebral, obviamente el paciente va a tomarse 40, 45 minutos o 50 minutos en la mesa de tratamiento, pero es supremamente confortable y supremamente conformal la dosis. O sea que realmente yo pienso que es valioso hacerlo, es worth it realmente hacer el esfuerzo de darle la oportunidad al paciente de hacer esto. Este paciente no toleraba estar más de 45 minutos en la mesa de tratamiento por un problema de espina dorsal, o sea que se dividió en el tratamiento al L2 y al L3 y vemos cómo realmente no solamente protegemos la cauda equina, el intestino delgado, los riñones, porque estamos hablando de la parte lumbar, pero se corre el primer tratamiento y lo que el físico busca es que no haya rayos entrando por el próximo campo de tratamiento que va a ser en el E4, para que no haya toxicidad del intestino. O sea que eso es lo bonito, miren la conformalidad de la dosis de radiación.
Este fue un paciente que se le dio 37 en 3. Se puede entonces realmente no solamente evaluar las isodosis, sino también los campos de entrada. Esto es básicamente cómo se verifica inicialmente, cómo se hace el seguimiento, cómo se hace la fusión inicial o la posición inicial del paciente siguiendo la espina dorsal para poder calcular la rotación, son las 6 direcciones, y este es en el L4, lo mismo, pregando a proteger que no fuera por L2. Entonces, también 37 en 3 y también baja dosis a los riñones. Hablando de lesiones de hígado, se tratan muchísimos, para lesiones de hígado hay desde radiofrequency ablation, cirugía, chemoembolization, se analiza si la lesión es central, si es periférica, si es bien delimitada o no, si es lesión primaria o no, si es pretrasplante o no, si es metastática, si es la lesión predominantemente, la enfermedad está predominantemente progresando en hígado o está progresando en otras partes, simplemente para determinar si es un tratamiento paliativo o es un tratamiento ablativo. Que siempre que hablamos de tratamiento con esterotáctica tenemos que definir si estamos simplemente utilizando el tratamiento con el CyberKnife para hacer algo ablativo y más definitivo, como por ejemplo en las oligometastatic disease, o si estamos tratando de hacer paliación. En este caso, por ejemplo, la paciente era la lesión única, pero tenía mucho dolor. Esta lesión la traté hace muchos años, pero simplemente para ilustrarles cómo realmente no siempre utilizamos el robot necesariamente con función ablativa de 1 a 5 fracciones, sino que también podemos hacer fraccionamientos de 10, incluso para pulmón, para lesiones grandes de pulmón, de 10 tratamientos o de 14 tratamientos, que en el caso de nosotros prácticamente se cobra como si fuera una IMRT, pero con la conformalidad de la dosis que da el robot. El tamaño entonces de la lesión realmente no es una limitante como se tenía anteriormente, pero quiero hacer mención realmente que es paliativa versus ablativa. Tratamientos de cáncer de próstata es excelente, específicamente porque en tratamientos de próstata, una de las críticas que se hacía anteriormente era que el CyberKnife comparado con los no robóticos tenía más hotspots, pero ahora con el nuevo planning que tiene la nueva manera de optimizar que tiene la planeación del CyberKnife, realmente se puede prevenir completamente que haya hotspots, específicamente en cáncer de próstata. Es muy beneficioso porque estamos hablando de que queremos respetar la uretra, no solamente los otros órganos a riesgo, pero la uretra. O sea que esto es ya es una cosa que ya está resuelta. Obviamente la complejidad del tratamiento también, si queremos tratar las vesículas seminales proximales o las vesículas seminales total, o si queremos incluir, si estamos haciendo un boost después de hacer una IMRT, para la pelvis, si queremos hacer un boost no solamente en la próstata sino también en uno de los ganglios linfáticos que esté en la pelvis, es excelente para eso. No nos podemos olvidar que cuando hablamos de SBRT para próstata, definitivamente tiene que haber una planeación con fusión de MRI. Hacer una planeación con fusión de CT scan, sabemos que puede haber una diferencia, estamos haciendo una overestimating por lo menos de un 10 a 20% de los órganos de la próstata que queremos tratar. Recurrencias en próstata ya se están tratando, se tratan no con frecuencia obviamente, pero se tratan. Este es un paciente que se trató una recurrencia de próstata con un nódulo que se comprobó por biopsia que la recurrencia de cáncer de próstata se trató y este paciente le perdí el rastro después de 4 o 5 años, pero hasta donde supe estaba sin recurrencia bioquímica. Simplemente para mostrarles, no voy a hablar de todo, en este momento hay evidencia del nivel 1 y 2, ya estamos pasando para la enfermedad oligometastática y eso por sí mismo son más o menos los pacientes de cáncer, hasta en un 50 o 60% de los pacientes en algún momento van a desarrollar o recurrencia o enfermedad oligometastática o enfermedad metastática y esos que son
metastáticos que vienen con una enfermedad metastática rampante, generalmente ya van a empezar a responder y vamos a ver lo que se llama una oligopersistencia o una oligoprogresión de la enfermedad, y pueden ser hasta el 60 o 70% de los pacientes de nosotros, por los cuales es muy, muy importante que tengamos una máquina que nos permita dar radiación estereotáctica. Si estamos hablando, personalmente pienso yo cuando hago la evaluación de qué máquina quiero, que la máquina me pueda cubrir cerebro y me pueda cubrir también cuerpo. A mí soy una gran admiradora del Gamma Knife, he trabajado por más de 20 años con el Gamma Knife, pero realmente Gamma Knife es solamente para cerebro. O sea que si tenemos un servicio donde sea muy dedicado a neuro, pues el Gamma Knife es una máquina que es excelente, pero aún nos quedaría incluso la espina dorsal, los tumores de espina dorsal por fuera. El CyberKnife es excelente, como les mostré, para cerebro y para cuerpo, para espina dorsal también, no solamente la parte de hueso, como recurre como tumores de espina dorsal de cuerpo vertebral, sino también como para la espina dorsal como tal. Si lo comparamos con los no robóticos, para la oligometastatic disease, definitivamente lo que les comentaba del tiempo, de la complejidad, o sea que realmente por lo menos el 60% de los pacientes de nosotros en algún momento van a necesitar un tratamiento, sea ablativo, si es oligometastático, o paliativo. Y de hecho eso justificaría tener una máquina que tenga no solamente capacidad de hacer el SBRT, pero como lo hace el CyberKnife en este momento, que también nos permite combinar con tratamiento de IMRT, por lo que tiene un multileaf que es de 3 milímetros. Los multileaf son de 3 milímetros. Y como decíamos, el tiempo de tratamiento lo dictamina uno dependiendo de cuánto, hasta dónde quiera uno empujar la máquina y hasta dónde uno quiere empujar el plan de tratamiento. La evidencia 1 y evidencia 2 ya ha pasado de los fase 2, de los clinical trials de fase 2, de demostrar que hay beneficio no solamente en el progression free survival, sino también en la sobrevida del paciente y en el hecho de poder seguir tratando al paciente con la misma inmunoterapia o el mismo target therapy sin necesidad de estar cambiándole la terapia sistémica a estos pacientes. O sea que el tratamiento oligometastático de 1 a 3 metástasis o de 1 a 5 metástasis, de cualquiera de los sitios que sea, ya estamos en fase 3 y en este momento hay 3 o 4 publicaciones de fase 3 que ya está comprobado progression free survival y overall survival, y hay una cantidad de clinical trials que en este momento están ongoing, que están en desarrollo, por lo menos más de 10 o 15, donde vamos realmente a evaluar para los seguros específicamente. No queda duda que nosotros los médicos sabemos que lo único que nos falta es tener un marcador biológico que nos permita determinar qué pacientes realmente se van a declarar como oligometastatic disease o van a tener una progresión de la enfermedad, no importa lo que hagamos. Los biomarkers, realmente los biomarcadores estamos necesitándolo, lo mismo que el timing o cómo dar el SBRT, no tanto los efectos secundarios, porque eso ya prácticamente está más o menos establecido en cuanto a cuándo da uno la inmunoterapia y cuándo da el SBRT, con qué diferencia, pero sobre todo con el efecto sinergístico para lograr ese efecto ascopal, digámoslo así, mejor. Pero como les como les estaba diciendo, en cuanto al progression free survival, la gráfica cae por su peso, ¿sí? Y cuando estamos hablando de survival después de tener una nueva lesión, o sea, después de que fallan, en cuanto a oligoprogresión, esos pacientes después de que fallan todavía tienen beneficio en la sobrevida. O sea que es claro que la oligometastatic disease ya con clinical fase 3, clinical trials fase 3 publicados, tiene beneficio y es algo que es importante documentarlo para los seguros para que paguen el tratamiento ablativo. Este es un paciente que recurrió de head and neck después de haber tenido AMRT de amígdalas, recurrió en la base de lengua como único sitio de tratamiento. Excelente resultado sin osteonecrosis. Este es un paciente de cáncer de tiroides, de papilar, que está recurrió en el cuello, en la parte paraesofágica al lado de la tráquea. Excelente para lesiones de tiroides metastáticas, incluso los papilares.
que generalmente se tratan con yodo hasta que se llega a la dosis máxima. Esos tratamientos que son tumores que son bien diferenciados también responden. Eso es lo bonito de la esterotáctica, obviamente, que los tumores que pensábamos que no eran, resistentes, ahora ya sabemos que no son resistentes, que tienen necrosis inmediata con la esterotáctica y que responden al tratamiento ablativo. Supraclap, llámese recurrencia de cáncer de mama, como en este caso, o una lesión metastática de GYN, de casos ginecológicos. O sea, se pone el fiducial y se puede respetar el plejo braquial. En este caso vemos específicamente cómo el bundle, la parte neurovascular, se logró respetar y era el único sitio de enfermedad de esta paciente. Lesiones en pelvis, recurrencias de pelvis. Este paciente específicamente lo mandaron que porque era un linfoma, se hizo una biopsia, se determinó que el paciente había tenido historia de cáncer de pulmón, era una recurrencia pélvica en pelvis. Se trató, lo traté hace por lo menos 10 años en Memorial y hace poco lo vi aquí en Baptist, con otra recurrencia en pulmón. Y esta lesión totalmente, y le di una dosis relativamente baja. Este paciente no tuvo ningún efecto secundario. De hecho, fue uno de los primeros pacientes que traté hace más de 15 años y fue tan, como una lesión metastática, fue tan debatido que el cirujano decidió llevarlo a cirugía para ver si realmente era efectivo o no. Todo era necrosis, el tumor nunca recurrió ahí, como les digo, recurrió 10 años, más de 10 años, 12, 15 años después. Recurrencias también pélvicas, sea por GYN, en este caso de un tumor rectal, se pusieron fiduciales y se trató respetando la vejiga, respetando el recto. Obviamente la caída en el órgano que se está respetando no es una caída vertical porque vemos que realmente está en contacto directo con el recto, pero estas son las cosas que realmente el CyberKnife logra hacer. Y para último, ya para cerrar, este es un pacientico que yo creo que los que ya me han oído varias veces, pero me encanta traerlo a colación porque esta paciente duró sin parálisis de la espina dorsal después de múltiples cirugías, tenía un sarcoma, se le hizo cirugía, se trató con IMRT y finalmente se hizo el tratamiento de la dosis final del boost con el CyberKnife y podemos ver realmente, este es uno de los tratamientos que típicamente el que me digas que quedas en la mesa de tratamiento una hora, no me importa, que se quede la hora, que se quede si quiere la hora y media, si toca bajarla de la mesa, que se toca bajar, pero realmente es un tratamiento que vale la pena porque ninguna otra máquina lo logra hacer. Con esto básicamente cierro porque para los que me conocen saben que yo puedo seguir hablando, no sé cuánto llevo hablando, espero que les haya dado una ilustración general de lo que se puede tratar con CyberKnife, de los beneficios de la máquina y de que realmente en este momento mi práctica personal, teniendo muchas otras tecnologías a la mano, sigo pensando que el CyberKnife es una de las mejores máquinas y que realmente hay que mirar el paciente, mirar qué tipo de práctica tenemos, mirar el paciente que tenemos, la complejidad del caso y definir qué tipo de tecnología vamos a utilizar. No sé si haya tiempo para discusión o realmente me lo llevé todo hablando. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su maravillosa presentación. Le comento que nos han llegado algunas preguntitas. Si le parece, podemos verlas y de responderlas. Si queda alguna pendiente, bueno, la podemos después responder durante la semana. No, y el que quiera escribirme, me pueden contactar a anabotero@hotmail, que es el personal, o anabot, B-O-T, @baptisthealth.net. Y con muchísimo gusto cualquier pregunta que tengan, o para los que ya estén utilizando CyberKnife, si tienen, o para los físicos o lo que sea, los físicos del departamento de nosotros son excelentes y yo sé que en Latinoamérica los médicos y los físicos son excelentes, pero cuando uno está empezando a tratar o a considerar empezar a tratar con una tecnología nueva, obviamente es bueno comentar los casos muchas veces con alguien que ya los lleva haciendo un tiempo.
Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, doctora. Le hago una preguntita, por acá nos consultan. En caso de reirradiación con CyberKnife, ¿cuánto tiempo debemos esperar para volver a irradiar? Y si es así, ¿cuántas veces podemos reirradiar en la misma zona recurrente? Bueno, esa es una pregunta bien amplia porque realmente, pues, como todos sabemos, mientras más tiempo pase sin la recurrencia, o sea, toda la data de reirradiación depende del tiempo, del intervalo de tiempo sin recurrencia, depende de qué tipo de tumor estemos hablando, que estamos irradiando, y la localización y los órganos a riesgo. Obviamente, cuando estamos hablando de reirradiación, podemos considerar también un hiperfraccionamiento, BID, podemos considerar el SBRT, podemos considerar lo que llaman el Pulse Low Dose Rate, pero el CyberKnife o la robótica o cualquier otro tipo de SBRT para cuestión de tratamiento permite reirradiar, o sea, full reirradiación, por decir algo, si estamos hablando de pulmón y está en una parte que no es pegado a la parrilla costal o que esté al lado del corazón o que esté al lado de la espina dorsal, se puede realmente reirradiar completamente. En este momento, hace poco tuve que reirradiar 2 pacientes, una con una lesión prácticamente paramediastinal, en una paciente que hacía 20 años había tenido cáncer de pulmón, le habían hecho una preoperatoria con quimorradiación. Los récords obviamente no los pudimos conseguir, le habían hecho incluso una lobectomía y recurrió para mediastino con una lesión de unos 4 o 5 centímetros y lo estamos tratando con dosis normales, común y corriente. Obviamente hay que mirar, hay tablas de reirradiación. Hay un estudio que se llama el Rococo, que se los puedo mandar después al que lo quiera o que no lo encuentre, pero que básicamente da como qué periodo después de 2 años de no tener una recurrencia y cuáles son los nuevos constraints o limitaciones para esos órganos a riesgos. Obviamente hay riesgo de reirradiación. La cuestión es que hay que ver si el paciente tiene otras opciones, no ser los radiooncólogos los que siempre estemos abanderados en decir yo le hago una reirradiación. Para el médico oncólogo es muy fácil decir, o para el cirujano, si recurrió, vaya donde el radiooncólogo que lo reirradie. Pero si tiene otra opción de tratamiento, si se puede hacer una biopsia nueva, si se puede hacer un caris, si se puede hacer una biopsia líquida, un Garden, para ver qué nuevos targets tiene, qué terapia e inmunoterapia se puede hacer para que el paciente responda, incluso disminuir de tamaño el tumor para que luego al final se consolide con una reirradiación, si es del caso. Pero no correr a tomar el riesgo inmediatamente sería mi consejo, pero la respuesta es sí. La SBRT, específicamente el CyberKnife, es excelente para reirradiar, pero hay que individualizar cada caso. No puedo dar una regla general para todos los casos. Hay que mirar el paciente, la localización, los órganos a riesgo, la dosis inicial, con qué tecnología se trató inicialmente. Sí, sí. Muchas gracias por su respuesta, la verdad, muy, muy buena. Acá tengo un comentario, dice: saludos, doctora Ana Botero, siempre excelentes sus intervenciones. Desde Solca, Guayaquil, Elizabeth Gamarra. Tengo otra pregunta. Hola, pregunta: ¿en metástasis pulmonares de cáncer de recto tiene experiencia? Metástasis de cáncer de pulmón, de cáncer de recto a pulmón, sí, las tratamos. Obviamente también está publicado que tienden a ser un poco más radioresistentes, pero lo que mencionaba, la radioresistencia, si miramos la historia de la SBRT con la inmunoterapia específicamente, todo lo que considerábamos radioresistente, que es el melanoma, el de tiroides, el renal cell carcinoma, incluso un porcentaje de los de pulmón, son los que en este momento estamos viendo que que vienen con lesiones metastáticas a cerebro, lesiones pulmonares, lesiones en hueso, que los tratamos en una combinación de inmunoterapia con SBRT y los vemos 5 años después vivos. O sea, estamos batiendo récord absolutamente. No podemos decir que absolutamente todo paciente que veamos vamos a estar ilusos pensando que lo vamos a poder curar, pero estamos entrando en una fase donde realmente
yo no miraría tanto que si es de colon o no, yo miraría más bien si ese paciente está en un buen performance status, cuánto es la expectativa de vida, qué tipo de quimioterapia o de inmunoterapia ha recibido, si es el único sitio, o sea, si realmente es un sitio de oligometastatic disease. Y lo que mencionaba, es muy importante determinar si este paciente se va a tratar paliativamente o se le van a dar dosis ablativas. Porque si son dosis ablativas, tenemos que dar dosis ablativas realmente. No podemos dar simplemente 24 grays en 3 fracciones. Tenemos que dar dosis más grandes, dosis realmente que erradiquen el tumor. Entonces hay que evaluar realmente si es la lesión única o si hay varias, si se considera oligometastática o no, y cuál es la situación de ese paciente, si tiene otras lesiones en hígado o si tiene el tumor, cómo está el tumor primario y cuál es la expectativa de vida. Bien, bien, bien. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿han tenido pacientes con tumores de cabeza y cuello que hayan podido tratar con CyberKnife? Sí, excelente básicamente la otra máquina que realmente de cabeza y cuello con la que tratamos, no la única, pero otra que trata mucho cabeza y cuello también son los protones, pero realmente, obviamente, costo-beneficio. Se corren, como les decía al principio, se corren planes comparativos, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista para el seguro, pero la respuesta es sí, es excelente como boost. O sea, si uno quiere, si tiene la capacidad de que la CyberKnife tenga el multi-leaf collimator, puede hacer perfectamente el plan desde el principio hasta el final, haciendo concomitant boost para esas áreas de gross disease o secuencial, según lo que uno quiera. Si realmente estamos hablando de una recurrencia, nasofaringe es excelente para respetar toda la parte de los lóbulos temporales, para respetar toda la parte del optic nerve y para cualquier parte que uno diga, si es en parótida, si es en cuello como tal, para respetar tráquea, o sea, en cabeza y cuello el SBRT es excelente, en recurrencia de ganglios linfáticos, para respetar la espina dorsal, la parte de mediastino alto, de recurrencia de mediastino alto, es excelente. Lo único que, incluso el caso que les mostré, que les ilustré, es un caso de hace ya varios años, donde realmente el paciente no solamente había recibido IMRT completo de cabeza y cuello, sino también que había recibido braquiterapia. Y este paciente, yo jamás pensé que el plan de tratamiento con el CyberKnife fuera realmente a lograr excluir la mandíbula del campo de radiación, hacer una caída de la dosis grande. Y este paciente yo lo seguí simplemente para ver si iba a tener osteonecrosis o no, que es una complicación tremenda, pero era el único sitio de recurrencia después de haber sido irradiado 2 veces, ya ni siquiera con braquiterapia. Y el paciente murió de una progresión hepática años después, pero nunca tuvo osteonecrosis y respondió porque la respuesta es muy relativas. No solamente que el tumor se disminuya de tamaño, puede que realmente quede algo de tejido cicatrizal, pero el dolor, por ejemplo, aliviar el dolor para estos pacientes también es importante. Entonces, muchas veces la dosis no necesariamente tiene que ser ablativa, pero puede ser también paliativa, pero aprovechamos la conformalidad y la caída grande de la dosis que podemos tener con el robot. Perfecto, muy, muy interesante esto que nos cuenta. Y una última pregunta, doctora. Nos consultan, bueno, le consultan si han hecho irradiación parcial de mama. Sí, también nosotros utilizamos hay muchísimas opciones para tratamiento parcial de la mama. Como todos sabemos, los resultados del NSABP39 fueron realmente prácticamente iguales a whole breast radiation versus partial breast. Ahora con el hipofraccionamiento de la mama, que son prácticamente 14 irradiaciones o 14 fracciones y muchas veces ni siquiera el boost, si no está indicado, pues obviamente anteriormente comparábamos 6 semanas con 5 días, pero la parcial de la mama generalmente era por el NSABP, eran BID, era 2 veces al día, 10 tratamientos en 5 días, pero ahora tenemos otros tratamientos como el Trump y el Florence, que son solamente 5 tratamientos a la cavidad. Cuando lo hacemos a la cavidad, generalmente lo hacemos día de por medio, y cuando lo hacemos a la cavidad,
el beneficio de hacerlo con si lo hacemos con cualquier tipo no robótico, terminamos casi que con 1,5 centímetros de margen alrededor del seroma. Obviamente tenemos que tener estamos asumiendo que el paciente es candidato para el tratamiento parcial de la mama, por edad, por la localización, por proximidad a la piel, proximidad al chest wall. Y supongamos que el paciente no quiere la braquiterapia o el radiooncólogo no tiene experiencia con braquiterapia. Es una manera excelente de dar el SBRT. La ventaja del robótico es no solamente la protección a los órganos a riesgo, sino la caída de la dosis y que nos permite dar unas dosis mucho más pequeñas que lo que tenemos que dar con un TrueBeam o con cualquier otro que no sea robótico. Si leen el clinical, el protocolo de Florence, es excelente, es una buena opción para los pacientes que no pueden venir BID, e incluso con braquiterapia, pero eso sí no lo hemos hecho todavía con radiación externa, con braquiterapia a 3 fracciones, mañana, tarde y al día siguiente la tercera y última fracción, pero muy probablemente el SBRT con el CyberKnife específicamente lo que estamos haciendo es bregar a hacer una braquiterapia con radiación externa, con fotones, bien precisa, y para ese momento yo les sugeriría que como el CyberKnife realmente trabaja con ortogonales, que si no tiene, los clips de cirugía son difíciles de identificar simplemente con los ortogonales. Y realmente para hacer el seguimiento a la lumpectomía es fácil y los puede uno poner, de hecho yo los pongo, se ponen los fiduciales triangulados, no necesariamente obviamente en la cavidad como sí misma, pero alrededor de la cavidad, de manera que se quede triangulado y permite no solamente que permite hacer las 6 direcciones, incluyendo la rotación, o sea que nos permite todavía mantener los márgenes de prescripción bien conformales. En otras palabras, es excelente y se puede hacer. Bien, bien. Tenemos un comentario acá, dice, excelente plática, siempre aprendo mucho de usted. Un abrazo, Sara Alastride Martínez, Aguascalientes de México. Hay otra consulta que le preguntan que si en pacientes con cáncer de páncreas es necesario utilizar fiduciales. Esa es otra buena pregunta. En el caso específicamente del Miami Cancer Institute, o sea, yo traté muchísimo cáncer de páncreas con CyberKnife y todavía se trata en el MCI. Simplemente que si realmente vamos a hacer cáncer de páncreas, idealmente debería tenerse algo de fiduciales dependiendo de la localización del tumor de cáncer de páncreas. Si estamos hablando de la cabeza de páncreas, si estamos hablando de un tratamiento que es algo de un tumor irresecable o de un tumor borderline que le estamos dando una dosis preoperatoria, recordemos que primero la dosis se puede pintar, no necesariamente tenemos que excluir los ganglios regionales, se puede hacer un tratamiento a los ganglios regionales y luego hacer el boost concomitante al área de gross disease, de enfermedad. Si el tumor está en menos, y esa es una discusión que hay que tener con los físicos, si está a menos de 1 centímetro, centímetro y medio de la espina dorsal, del cuerpo vertebral, uno pudiera decir y analizar en el 4DCT si realmente cuánto hay de movimiento de ese tumor con respecto, porque uno puede alinear y hacer el tratamiento en base al cuerpo vertebral. Ahora, lo ideal es tener algo de fiduciales para cualquier tipo de tratamiento de órgano, así sea retroperitoneal, que pueda tener algún tipo de movimiento, porque eso nos va a permitir tener poner márgenes al target más pequeños y menos efectos tóxicos, menos efectos secundarios o menos daño, toxicidad aguda y tardía a los órganos a riesgos, específicamente en páncreas, porque está rodeado, como todos sabemos, de órganos a riesgo o sea, es innumerable, entre los riñones, la espina dorsal, el estómago, el intestino, el hígado, absolutamente, el duodeno. Todo está prácticamente ahí, o sea, que realmente yo diría que si es de cabeza de páncreas, hay que analizar caso por caso, pudiera ser que uno pudiera hacerlo y ya lo hemos hecho con el cuerpo vertebral,
pero idealmente debe tener fiduciales. Definitivamente si está hacia el cuerpo o hacia la cola del páncreas, que ya está más en la parte que no hay con qué hacer un seguimiento, el CyberKnife no tiene un ConvinCT, pero aún con ConvinCT, si uno dijera, no, es que no tiene ConvinCT y esa es una desventaja del CyberKnife. Cuando estamos hablando de tratar con un TrueBeam, no tiene seguimiento intrafraccional, ¿sí? Con cualquier tipo que no sea robótico, llamamos así para no dar nombres de TrueBeam CT, porque que si es de Varian, que si es de cualquier otra de las compañías. Pero la idea es que ya estamos moviéndonos para ciertos casos a la radiación adaptativa. Entonces, de cierta manera, con el movimiento intrafraccional del CyberKnife, estamos permitiendo que esas dosis sean más conformales, que la caída sea más aguda de la dosis, más steep, y los márgenes sean más pequeños, por lo cual estamos realmente respetando esos órganos que están completamente en contacto con el tumor, como es específicamente el duodeno, abrazando la cabeza del páncreas o el intestino delgado u otros órganos. Aún cuando tienen el stent, uno quisiera pensar que cuando le ponen el stent a la cabeza del páncreas, uno pudiera hacer un seguimiento por el stent, pero realmente no es ni los clips ni el stent es una buena manera de hacer el seguimiento, el tracking intrafraccional. La respuesta es idealmente fiduciales. Perfecto, la verdad, muy, muy claro. Acá le comento que hay varios comentarios felicitándola por su excelente presentación. Hay una persona que dice que si podía mandarle los estudios de radiación de los cuales habló. Creo que acá lo ideal es que usted repita, si quiere, si puede, su mail, y así le pueden escribir. Ana Botero at Hotmail es el más sencillo, con eso saben cuánta edad tengo porque es Hotmail. El segundo es Ana Bot, B-O-T, todo seguido, @ Baptist Health, de salud, baptisthealth.net. O me pueden contactar por WhatsApp, 954-292-1469. Cualquiera de esas maneras me pueden conseguir. Doctora, una última preguntita, le prometo que es la última. No, tranquilo. Le pregunta que si un paciente pediátrico con carcinoma prostático, ¿qué tan posible sería evitar la esterilidad y con este sistema, refiriéndose al CyberKnife, o si es candidato para este tipo de tratamiento? Perdón, ¿entendí bien? ¿Un paciente pediátrico con cáncer prostático? Sí, es lo que me dice acá. Acá prostático, ¿qué tan posible sería evitar la esterilidad? Bueno, esa pregunta sí. O sea, primero que todo, nunca he visto un cáncer de próstata, sinceramente tengo que reconocerlo. No lo he visto y nunca lo había oído. Si realmente es así, pues realmente se puede tratar. El tratamiento en este momento de la próstata se puede hacer definitivamente con SBRT. Punto. Estoy pensando realmente que ese caso tendría que mirarlo ya bien, a ver qué tipo de tumor es y qué tan extendido es. Si estamos hablando puramente de la próstata, no sabría, de verdad que no quiero darle una información a alguien. Con mucho gusto lo puedo, si me manda la documentación completa, con mucho gusto. Que se puede tratar con SBRT, se puede tratar con SBRT, que se pueden respetar incluso las vesículas seminales y los nervios pudendos se pueden respetar. El bulbo cavernoso, o sea, tal cual como el SBRT, y a pesar de que sea pediátrico. Si la pregunta es que si por ser pediátrico se puede tratar con SBRT, sí. SBRT es un tratamiento excelente para pacientes pediátricos, no solamente de próstata, sino de cualquier otra parte, de cerebro, de tronco, de todo, de recurrencias. Es una buena alternativa para los departamentos que no tienen capacidad de tener protones o que no tienen capacidad de tener Gamma Knife, por ejemplo, para cerebro. Es excelente, pero ese caso sí realmente
le pediría a esa persona que me mande un poco más de detalles, Se porque contacte. no quiero realmente hablar de algo que no tengo conocimiento concreto ni siquiera de la pregunta. Sí, bueno, perfecto, doctora. No tenemos más preguntas, solo más y más comentarios felicitándola por su presentación. Un placer. Entonces, bueno, antes de finalizar, bueno, queremos agradecer la participación de la doctora Botero y el apoyo de Accurate para poder realizar este encuentro. También agradecerle a las distintas sociedades científicas que colaboraron en la difusión para poder realizar este evento. Y por último, dar un especial agradecimiento a todas las personas que participaron. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web, nos sigan en nuestras redes sociales, para participar en los próximos encuentros que estamos por desarrollar y conocer las últimas noticias acerca de la radioterapia y la radiocirugía. Muchas gracias a todos. Estén bien. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego.